Así que hermanos, esta noche yo les había dicho la semana anterior que por favor trajeran alguna, no era una respuesta así a rigor, sino que para que ustedes vayan formando ese criterio del que hablaba. Como siempre vamos a pasar primero esta caminera de esta video. Usted va a la asunción señala el final del ministerio terrenal del Señor Jesús. Y también dice, si usted también se lo queréis para que hagamos un poquito más. señala el final del ministerio terrenal del Señor Jesús. Y dice que amorosamente había enviado a su hijo al mundo en Belén y ahora estaba regresando al Padre. Su periodo de limitación humana había terminado. Sí. También dice que marcó el retorno a su gloria celestial. La gloria de Jesús había estado velada durante su tiempo en la tierra, con una breve excesión en la transfiguración, dice, y que le encontramos en Mateo 17:9. Ok, y de acuerdo a lo que usted pudo estudiar o leer, ¿qué opinión le merece? ¿Cómo la aplicaría usted ahora en su vida ministerial, en su vida espiritual? Porque se acuerda que hablábamos de que muchas veces hay eventos en la escritura que uno lo ve hasta un circulito y quiere imprimir a algunas personas y uno se pone romántico con ciertos eventos para que dice, oí una leyenda una vez se dijo poniéndose romántico y por eso bueno conocer la escritura. El Señor es tan perdonador, que cuando Judas se bajó, se arrepintió y el Señor lo sanó. ¿Es eso la escritura? Si tenemos que arrepentirnos de verdad, porque si siempre seguimos pecando, es lo mismo que entonces, ese es el criterio que tenemos que ir formando para ustedes. ¿Cuál es la importancia? Que esto te va a pasar en la ascensión. ¿Qué es un evento? Hermanos, si quitamos antes de ser cristiano, yo hoy le hablo de la ascensión, yo me quito para acá y me retrocedo y digo, ahora que ya antes que llegara al mundo, alguien venía y hablaba de la ascensión, Cristo y su vida, ¿qué podría pensar? era mentira. Ahora, ¿qué importancia tendría eso? El Señor Jesús vino a traer ese mensaje, se hizo hombre para traer un mensaje de salvación. Pero principalmente la ascensión, estamos estudiando esto, lo estamos viendo desde un punto de vista teológico, pero el bíblico, no. Tal vez con la ayuda del hermano vamos a pasar. Solo una más que era necesaria la ascensión para que Dios mandara el Espíritu, para que Dios mandara el Espíritu Santo hasta el día de ahora. Ok, por ahí va, chaval. Era necesario ese conocimiento, porque cuando nosotros somos futbolistas, ¿y por qué lo digo eso? Porque sabemos que nuestra vida carnal va a pasar, ya está pasando, pues ya casi, bueno, en el caso mío voy a pateando los 50 años. Yo sé que si alguien de 50, ¿cuánto me puede quedar? Y van a pasar así lo mismo, una noche y me dormí de 15 y amanecí de 47, así van a pasar los restos de años que Dios me ha vida. Eso va a ser rápido. Nosotros pensamos en el futuro, ¿en qué pensamos? En la vida eterna. Entonces, estos acontecimientos son importantes, porque Jesús dice que va a venir nuevamente y va a descender o no va a descender. Sí. Que quedará en las nubes. Es importante que manejemos toda esa información, porque ahora recuerden, hermano, usted va a tener, bueno, aquí de la nada le he dicho que de clásico, y que tal si de repente usted va a ser el próximo maestro, o el próximo predicador, el Señor le tenga una obra. O sea, tenemos que ser también así como pensamos en la vida eterna.
tenemos que pensar en el futuro inmediato. Estamos sentados aquí, el propósito tiene que ver para nosotros. No quise tener un propósito cuando lo logré. Pero Dios me mandó a estudiar 5 años. ¿Qué va a hacer de mí? Como yo le he dicho, yo aquí estoy ya. ¿De qué tiene que estudiar? Estudiar. Amigos, soy bien dos, siéntese, me siento, váyase a trabajar. ¿De qué tiene que estudiar? Aquí estoy. Algo va a hacer. ¿Algún propósito hay? Entonces, correcto. Entonces es necesario. También nosotros vayamos estudiando ese tipo de hechos. Porque si no, hermanos, vamos a estar arruinando. En este momento está la parte fundamental de lo que se ha hablado como el nuevo, como el antiguo. Del antiguo. Acuérdate que mencionamos que era el nexo, al encuentro de palabra. Al nuevo con el antiguo. Y encuentro que es lo que hace, es unir. A mi hermano escuchamos no pregunto porque no tuvimos la oportunidad de estar en la clase anterior, pero sí, hermano, estábamos hablando de este tema, de la ascensión y la importancia que tiene para nosotros y que debe de tener para nosotros esta situación, ¿verdad? Porque no solo el conocimiento de la ascensión lo mismo bien, pero que dice, Lucas no estuvo ahí, Lucas nos está narrando en 2 partes del Evangelio. En los hechos, veíamos cómo él se explayaba en los hechos, el libro de los hechos, ese acontecimiento, ya no tan, y vimos cómo lo menciona tan someramente en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, si creen ustedes que el Espíritu Santo se tomó el tiempo para hacer una mayor explicación del tema, ¿creen ustedes que era intrascendental conocerlo? No. De hecho, lo hizo porque sí es importante para nosotros. Mi hermano. Primero, 2 cosas son. Una es que el mismo Señor dijo que si Él no se iba, el Consolador no vendría. Así es. Y este Consolador, a diferencia de Jesús, ¿verdad? Que Jesús solo lo podíamos tener en un solo lugar. Y el Espíritu Santo, a diferencia de Jesús, puede estar en cada uno de nosotros, dándonos fortaleza, consolándonos, sabiduría, entendimiento, lo cual no hubiera sido posible si Jesús se queda con nosotros. Entonces, era una necesidad que Jesús se fuera para que el Consolador viniera y pudiera estar en cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor. Y luego, cuando dice que a este mismo Jesús, así como le habéis visto ir, así le veis venir, para mí es un mensaje de esperanza. Un mensaje de consuelo, de que un día el Señor vendrá por nosotros y algunos lo verán, otros pues habremos partido, ¿verdad? Pero siempre sigue siendo un mensaje de esperanza. Bueno, correcto, gracias. Pues sí, todos andamos ahí en la parte adecuada. ¿Qué tal si Jesús, ustedes creen? Esto lo digo como para generar debate, porque así es, que hay ideas que hay que lanzarlas para generar un pequeño debate. ¿Ustedes piensan o creen que si Jesús hubiera decidido humanizarse y quedarse humano hasta este día, podría ser? ¿Sí, verdad? Sí. Por supuesto, Dios. Pero más allá del tiempo, eso le cambia todo el sentido a la humanidad. Sí, porque si es que no te queda pero hizo una cosa cuando él descendió. Pero vamos a poner un poco más terrenales. Bueno, dice que la ascensión también sirvió para que el Señor pueda preparar el morar para lo que ella era. Correcto. Todo eso junto, no lo presumo. Pero vamos a poner terrenales. ¿Qué tal si el Señor hubiese decidido, ¿saben qué? Yo voy a ser Dios de ustedes por siempre, pero no me voy al cielo, voy a tener de ustedes. Hermano, le ha dado vuelta a toda la humanidad, no podemos lo que tuviéramos. Un gobierno, una sola nación, etcétera. ¿Por qué? Porque alguien llega y dice, no, hay una frontera y estos países están peleando.
habría libre albedrío, tendríamos un juez humano, tendríamos una figura diferente a la que conocemos como Dios. Está en el cielo. Y en vez hasta eso, por eso abusamos de la gracia y abusamos. Está en el cielo. Y no mencionamos que tiene una visión más amplia de todo eso. Porque si estuviera ahí, hermano, le garantizo, y él tuviera un ejército de derechos humanos también, al primero que me lo descabezase. Ay, que no íbamos a andar acordando de pecado. Ahorita orando, viene con todo. Entonces le daría otro sentido a la vida, otro sentido a la vida eterna, otro sentido a todo. El triunfo también tuvo sobre la muerte. El triunfo sobre la muerte, no existiría el triunfo sobre la muerte, o ese sería el triunfo sobre la muerte, el eterno pero humano. Entonces, no son polémicas, son conceptos que tenemos que manejar bien. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de ideas tan locas como las que yo les estoy expresando. Ahora la gente ya no va solo a ganar alma, usted va a ganar alma y le dice, mire, si usted se muere hoy, es que es una locura. Ahora con internet está fácil hacerse de Feng de Buda, de filosofías tan locas. Entonces, él tiene que estar preparado también para eso. Así que, para seguir avanzando en el tema, y estar pasando aquí, vamos a hablar sobre la sección del Nuevo Testamento. Pablo alude a la entrada de Jesús en la gloria de Dios, en un contexto de su vida y de bajada. En un himno antiguo que cita Filipenses 2, del 6 al 11, si quiere le hace el favor, hermano, me busca Filipenses 2, del 6 al 11, hermano, le hace el favor de buscar Efesios 4, versículo 10. ¿Ya ustedes? Ya bueno. Solo que este es NBI, ¿no? El 2. El 11. Llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo, más bien con humanidad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, haciendo de semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús sobre toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿No? Sí. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Okay. Ahí esta es la introducción para lo que vamos a hablar. La sección del Nuevo Testamento, eso usted está leyendo. Vamos a hablar de otra palabra que es muy importante, la exaltación, que es lo que el hermano dijo en ese pasaje. Hermanos, nosotros tenemos, cuando hablamos del libro de los Hechos, recordemos que Lucas, utiliza un lenguaje al mismo tiempo teológico y simbólico. Recuerden que hablamos de la anterior. El lenguaje simbólico, hermano, es un universo que se imaginaba entonces con tres pisos: el cielo, la tierra y los infiernos. Esto, cuando lo podemos ver, recuerda como Lucas, como el griego, lo podemos ver en la Divina Comedia. Ahí en esa obra literaria como diferentes cosas similares. El infierno era por ciclos.
Entonces, entonces nunca tenía esa concentración. Entrar en el mundo de Dios solo puede expresarse en términos de elevación. Se trata de un lenguaje, de imágenes, que todavía empleamos espontáneamente cuando decimos, por ejemplo, que alguien se eleva en una escala social, cuando asume nuevas responsabilidades. Es esta, por ello, una manera simbólica de expresarse que no tiene por qué tomarse forzosamente de la letra. Por ejemplo, yo soy su compañero, yo soy su compañero, soy estudiante, pero ahorita estoy fingiendo como docente. Y esa es una, digamos, una forma, y perdón el ejemplo, no me estoy tirando, no soy confusa, para no tirando salsa. Es un ejemplo sencillo para que veamos cómo también nosotros esta palabra la aplicamos, porque subió de nivel. Entonces la exaltación, vamos a ver, vamos a mostrar que se está utilizando primero en pensamiento y después en el cuadro una palabra similar a esta. Porque la exaltación resulta ser que normalmente cuando ponemos a una persona en un nivel distinto, casi siempre elevamos nuestra mirada. Cristo está exaltado en un lugar de gloria, está exaltado en un lugar de gloria. Entonces es importante que entendamos que exaltar, hermano, es poner a una persona en un nivel diferente. Por eso es que no vamos a términos casi para referirnos a mano. Mejor decimos, subió de nivel, está en otra categoría. Pero capaz decimos, esta persona ha sido exaltada. Yo, por lo menos yo no lo he usado nunca, no sé tanto de ustedes, no he escuchado a alguien, pero exaltar es poner a alguien en un nivel bastante importante, digamos, hasta para verlo, ¿verdad? Y aquí nos da un ejemplo en material que dice que cuando una persona sube de categoría, esa persona se eleva a la escala social cuando asume nueva responsabilidad. Por eso es una forma simbólica de expresarse que no tiene por qué tomarse forzosamente que la letra, es por lo material, o sea, pues dando ese ejemplo. Pero en Israel este lenguaje simbólico tiene además un colorido teológico en ese mundo, de arriba, o sea, de Dios, es donde Daniel era el pueblo de los santos perseguido por causa de su fe, glorificado bajo la imagen misteriosa del hombre o hijo del hombre. En semejante contexto, hablar de exaltación a la gloria de Dios o de resurrección constituye entonces dos lenguajes simbólicos para expresar una misma realidad, pero insistiendo en dos aspectos diferentes. Aquí es bien importante. Uno es la nube, que hablábamos la semana pasada, de la simbología. La nube interviene en el relato de los hechos, no hace más que reforzar ese tema. La nube es, en la Biblia, esto que les quiere grabar, ni siquiera norte. ¿Se acuerdan que hablábamos de simbología en casa? En la Biblia, la nube representa el signo visible de la presencia de Dios. ¿Qué pasó cuando se inauguró el primer templo de Jerusalén, construido por el sabio rey Salomón? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice que pasó? ¿Qué fue lo extraordinario del día de inauguración de ese templo? A ver si alguien se acuerda. Muchos hermanos no quedan perdidos, yo los espero, estoy para servir. Yo los espero, que vamos a la iglesia. ¿Alguna idea qué pasó allá cuando inauguraron el templo? Hermano Benjamín. Cuando lo inauguraron. Estoy usando una palabra, estoy con la Biblia, la NBI, un lenguaje moderno. Cuando fue el templo de Jerusalén construido y fue dedicado, entonces dice que descendió y cubrió todo el templo. Ay, ¿a qué se refería esa nube? La presencia de Dios, dice. La gloria de Dios. La gloria de Dios.
Entonces la nube, vamos a esa simbología en el lenguaje hebreo tiene esa connotación y ese significado importante. La nube, hermano, porque el mismo Jesús va a venir sobre una nube. Estamos, ¿verdad? No lo confundo. Estamos ahí. Ok. Si la nube aparta a Jesús de la mirada de los hombres, quiere decir que ha entrado en el mundo de Dios, que ha dejado de tener entre nosotros cierto modo de presencia carnal visible para inaugurar otro espiritual. En eso hace la nube. Aparte, ¿se acuerdan? En el Sinaí también, ¿qué es lo que sucedió? Cabal, la nube hizo esto. Este no estaba así. La nube es eso. La nube en ese momento, y estamos ya en la parte donde Jesús es exaltado, en la gloria de Dios. Claro, es exaltado en la gloria de Dios. Aquí, hermanos, estamos viendo que esta nube tapa la barrera entre un Jesús que estuvo en la tierra, pero que ahora está en el cielo. Entonces, tenemos una nube, por eso tuvo que dar el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Cuando Él venga, esa nube va a ser lo visible, no va a ser visible la nube, porque tenemos que tener también elementos que tocamos, que identifiquemos. De lo contrario, no podríamos hablar de una alfombra mágica, o no sé, cosas similares se ocurren también en medio infantil, pero sí tenemos que tener cabal esa capacidad de entender. Los simbolismos, hermanos, es peligroso. Cuando uno predica sobre su predicación, se basa en un símbolo peligroso, porque puede incluir en muchas herejías, y por eso es importante que nosotros entendamos esta simbología. Es una simbología idiomática, es una simbología que muchos pastores, yo nací en el tabernáculo, Bill Bautista, amigo de Israel Central, en 1997, tuve 10 años, ya lo todo, y ahí conocí al Señor ahí, con 10 años. Pero después, por razones de la vida y propósitos de Dios, llegué a una iglesia pentecostal. Con los pastores, hermanos, un hombre realmente admirable, su conducta, su moral, intachable. Es una alegría, agarraban cada simbolismo para representar cosas de la escritura. Por ejemplo, la nube hablaba de otras cosas, todo aterrizaba en dinero. Entonces, al final entendimos que también no solo hablar con él, portarse bien, ese es el pastor, el uso que le da a usted a la palabra de Dios, vital. Por supuesto que es importante que la persona que está frente a un grupito de una vida santidad, tenga una condición moral aceptable en una sociedad. Por supuesto, un hombre de paz, un hombre pasible, un hombre sencillo, un hombre modesto, tantas virtudes que debe tener los pastores. Yo por eso cuando yo quiero ser pastor, porque para que no demasiado elevado esa posición, para que pueda asociarla con mi presencia, porque en serio, yo a eso le tengo miedo. Por eso es que no, yo, si me lo preguntan, pero el Señor decide quién es el pastor, pero que lo decida él, yo. Tiene que ser algo bien. Que me agarre las manitas y me ponga ahí, ¿verdad? Porque yo no quiero ser pastor. Porque es un compromiso moral demasiado alto. Y yo respeto, admiro y amo a los pastores, a los hijos de Dios, a los pastores siervos de Dios, que son bíblicos. No tienen el punto de bondad. Sí, pero yo voy a ir, no, si soy Conan no quería ir, yo sí voy a ir. Porque me da bien, cuando alguien que tengo dinero.
medio de nuestra casa. Entonces ahora es griego, ¿verdad? Entonces es diferente, pues, uno anda insistiendo. Entonces, porque yo les decía, pastor, en esta iglesia, cada símbolo, pues, parece semejante a la oración, pero cualquier cosa es un símbolo de ella del Antiguo Testamento, de un pretil. Hay una parte que dice en Levítico que debemos, cuando estés construyendo tu casa, o un pretil, nunca se me olvide. El pretil es como eso, una marquesina, ¿verdad? Es como una marquesina que le pone la puerta también. Ajá, también en la puerta. Pero imagínense la simbología que lo ocupó. Porque se ponía como protección, por si alguien iba pasando y cayó unos días, no le caía en la cabeza y no lo mataba. Entonces el pretil era como un medio. Pero este pastor asoció el pretil a la lengua. Los chambres, que no. Imagínense que eso fue hace como 10 años, no se le olvida, ¿no? O sea, agarrar es peligroso. Acabo de andar queriendo ver la simbología bíblica. Esta gente, aquí enseñamos hebreo, aquí, en el instituto. Y van a ver cursos libres de hebreo para que se sientan por ahí con necesidad de aprender. Lo traen. Pero, hermano, es el hebreo bíblico, y no está hecho para que nosotros andemos agarrando y que de repente veamos una predicación de unos textos mesiánicos y de repente ellos conocen la simbología, porque probablemente son nacieron a los judaísmos, pero ellos son, hermano. Entonces cosas como esa, la simbología. Entonces es importante que conozcamos lo que realmente Dios quiere que conozcamos, no que nos metamos donde no nos ha llamado. Entonces, esas cosas Dios sí quiere que las comunicamos, porque es importante que de aquí de repente deriva ninguna de mentiras, patrañas y herejías. Entonces es importante que tengamos eso bien claro. Así puede ser un infame simbólico y teológico. Lucas no hace más que indicarnos una dirección. Aquí el Señor quería resumir eso. Que Jesús ha sido exaltado al lado del Padre, ha quedado establecido como Señor, y si el Evangelio y el dador de tan diferente, es sin duda para insistir en ciertas enseñanzas particulares, que era lo que él decía. Señor, allá lo dijo en el Evangelio de Lucas, someramente, porque él lo ha hecho con nada a la perfección. Ok, pasamos a otro punto. ¿Quedó claro? Dudas, consultas. Ya después de las 7:30, cada minuto mío, cada consulta genera un horario. Ya estamos como los médicos. Cada consulta genera un horario. Vamos a regular los dientes. Sí, ¿verdad? Después de las 7:45. Ay, Dios, suavecito. Yo dije, mi hermano, mi hijo, imagínense, hermano. Bueno, pasamos al otro punto, hermano. La culminación del misterio pascual. Término de la jornada pascual, en diversas peripecias, tienen más de 24 horas. Lucas señala una frase al final del acontecimiento. Se separó de ellos y fue llevado al cielo para desarrollar luego sobre todo su significado. Jesús condujo a sus discípulos a Betania y alzando las manos los bendijo, y mientras los bendecía fue llevado al cielo. Ok, no lo puse ahí como apartado, pero lo voy a poner. Y nosotros los bautistas, hermano, igual tuve la experiencia como les contaba. Nosotros los bautistas somos más fríos. No da lo mismo que esté cantante, que realmente para que alguien se cante tiene que estar la presencia de Dios. Somos menos emocionales, son menos emocionales. No, pentecostales, por favor.
Mire, hermano, yo aprendí esto. O sea, es parte de lo que les enseño al inicio. Parte del criterio que me he formado ha sido ese conocimiento. Y no siempre es porque un conocimiento que uno lea o aprenda o estudia. Pero yo me empecé a formar ese criterio, conociendo las dogmáticas. Y dentro de esa vida pentecostal, uno aprende a canalizar ciertas emociones. Por ejemplo, yo vivía una vida de siempre pequeño, era mayor, 14, 15 años, 6 por ahí, la más chiquita tenía, ¿no? 10, ¿sabes? 12, no recuerdo. Pero hermanos, entonces cuando uno está a esa edad con sus hijos, está pensando en cómo lo va a sacar adelante, qué lo van a crecer, porque comentando, porque ha habido tanto de papá. Uno de papá, no sé si lo que pasada, pero uno está tan enfocado en sacar más adelante que se olvida de lo que tenemos en la carga. Para muchos se les pone pesada. Tenía un trabajo que me falaba muy poco, hermano. Entonces yo viví una vida cargada, frustrada, apenas amargada, porque mi carácter no se lo permite. Bendito sea Dios. Pero sí vivía frustrado. Era bien nada más. No, sí, así venía, yo no sentía esa buena nada, más que estar enfocados a trabajar y ver cómo tocaba adelante. Pero llegados los domingos, de aquel golpón de la alabanza, ay, le digo, dándose, hermano, ay, qué Ricardo, hermano. No jugaba, en esos días hasta me había retirado del deporte, no hacía deporte. Entonces, pero llegado el domingo, hermano, pasaba por eso y de repente uno, el estar hasta como ve algo así, pues hasta uno quiere ser tan efectivo, hasta hacer ejercicio, estar en el bañismo, las manos en la cena, ahí sí son bien, somos bien porque a mí me causa costumbre. Hermano, no saben de la vida. Menos en esa iglesia, manejábamos un compañerismo bastante bueno. Entonces, estar en eso, se dice, ya va a salir adelante, después lo va a aplicar, uno realmente ahí donde viene y se siente destruido conmigo. Usted va a dar un punto bautista y ya después de la alabanza, que medio estuvo de pie y yo lo vivo ahora, que porque ese bautista no me entiende. Hermano, no arrancamos ni embajada. No arrancamos ni embajada, ¿no? En serio. El pobre hermano en calidad. Vamos más. Yo al principio aquí cuando venía, entonces, sí, ahora mismo. Ahora solo con sueño vivo. Esa fiesta lenta, ¿verdad? Después de un momento emotivo y después llega una alabanza de adoración. Entonces tirar y empezar a canalizar aquel problema y siendo un hombre bravo que había estado hermano de Rambo, primo de Rocky, chero del Terminator, hermano del suelo, llorando como niño, pidiendo ¿verdad? Por su problema. Sinceramente, yo veía como que mismo la semana que estaba por comenzar. Se hacía un reino, yo disfrutaba del santo, hermano, pero a la cabal y a la cabal. Yo he visto aquí en la iglesia que muchos venimos a dormir. Si es empezando a predicar, como que como que. Y ese venimos sin convicción. Sí. Venimos sin dinero, no tenemos iglesia. Sí. No tenemos lugar. Sí. Y la realidad es que tener a Dios en el corazón es constante. O sea, en vez de que se orando por la mañana, pues, darle gracias a Dios. Y a veces muchos no lo hacemos. ¿Cuántos años tiene usted de caminar en el centro? ¿Perdón? ¿Cuántos años tiene usted de caminar en el centro? Pues sí, la iglesia es de 19 años. Oiga eso, que ahora no lo ven, cansado. Pero piense en un cipote de 23 años, con
con 3 niños de 25 años, con 3 por ti. Yo pasé por ahí. Entonces usted sabe, ahora yo puedo hablar de lo mismo, probablemente, por compartir, pero como aquí ahora no estamos viendo aquí hay una congregación, aquí estamos viendo unos aspectos teológicos, que probablemente usted va a tener una posición diferente en un brevísimo tiempo. Entonces, piénselo ahí. Yo le estoy enseñando ahorita que usted piense cómo va a esa situación. No que nos recordemos lo que vivimos. Contamos nuestras anécdotas, nuestras historias. ¿Qué ha pasado? Ahora, ¿cómo va a ser usted para enseñarle a lo que va a escuchar? Y no necesariamente en público, sus hijos, sus nietos. Eso, no, hermano, es como cuesta. Entonces, aquí tenemos que informarnos ese criterio. Dice, piense, aquí yo le estoy, y yo siempre traigo un breve foro antes de iniciar la clase, porque quiero escuchar realmente no lo que dice un libro, sino lo que usted investigó, lo que usted entendió y lo que usted asimiló. ¿Cómo lo hacemos? Compártame eso. Eso es lo que nos va a enriquecer. Levantar las manos. Hoy en día muchas personas no quieren levantar las manos como exaltación. Exactamente. Como muchas alabanzas. Alabanzas de júbilo, muchas personas ya no quieren. Se llegan aquí. Aquí hay que hacer la hermana Carlita tiene eso. La hermana Carlita tiene una área de como de esa área. Sí, éramos antes. Ella me gusta, yo cuando ella lleva la alabanza. Sí. modo de la alabanza, yo siento como que el Espíritu Santo está ahí, yo digo, que paz, pero es el Espíritu Santo que está mostrando, que cuando viene a sentir, siento como que algo me puedo hacer la mano, y nadie es el Espíritu Santo que está ahí. Yo ahora voy a quitarme un ratito, voy a quitarme el traje de docente, de bautista, y voy a descender a una enseñanza pentecostal. No voy a descender, me voy a sentar a compartir algunos temas pentecostales que eran muy buenos. Por ejemplo, la alabanza. ¿Qué ministerio es más atacado hoy día, hermano? Seamos sinceros, ministerio de alabanza. ¿Y es por qué? Si no mira el estadio, ¿cómo lo viene analizado? El ruido infernal, un ruido nacido en las entrañas del infierno, con letras misóginas, ofensivas, monótonas. Y hoy en día no puede ir pagando de ir a la iglesia que el Señor nos dejó para que nosotros fuéramos a exaltar, a emocionar. Pues nadie quiere hacer eso, pero no creían para hacerlo y no. Un amigo mío pagó $185 por entrada. No tenía causa. Fue él, su esposa y sus 2 hijos. Si yo invito a ese amigo aquí a la iglesia, no va a querer echar ni $1 cuando pase la ofrenda. No, pero ahí sí, $185 por cabeza, por 4. Llegó a sus hijos, menor para creo que una menor de edad y la otra, no sé si tiene 17 o 18, voy a matar. Pero la chiquita tiene como 14. La cardinal, Entonces, hermano, voy a seguir con este pequeño tema que no, sí tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Entonces, siendo la alabanza uno de los ministerios más atacados, uno lo pasa sin pena. Yo vengo tarde y gracias a la alabanza.
No lo sabe. No me culpa. Yo no critico pues, porque yo soy parte del problema. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo vamos a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Porque el reto no es señalar que lo que estoy haciendo es lo más fácil. El reto es qué vamos a hacer nosotros cuando estemos en un lugar que el Señor nos permita servirle como pastor, como maestro de niños, como pastor de jóvenes. ¿Usted piensa que no tendrá que estar entreteniendo niños? En serio, hermano. Mire, transmitemos. Usted me dijo que era docente, ¿verdad? Sí, ¿De qué grado? de tercer ciclo. Es fácil, hermano. Tener un contenido sin porque le pongo atención, no. Es difícil, totalmente. Imagínense. Y eso, hermano, digamos, a cierto punto, él decidió tomar ese apostolado, porque la enseñanza es un apostolado, como profesión, como oficio. Él lo decidió. Ahora le sirve como modo nivel. Pero hermano, aquel que le digo, quiere ser pastor de jóvenes, ¿a qué les enseña? ¿Qué les va a enseñar? A hacer lo que el mundo hace, pero solo porque está en la iglesia cristiana. No se engañan, no nos engañemos. Le estamos enseñando a hacer carnal, concierto de rock cristiano. Ya solo falta que ella venga a perrear cristianamente. Son esos falta que digan. Por Dios, yo me mire, en este caminar, en esta iglesia a la que pertenecí, y el pastor me dijo, ahora en adelante, que uno como pastor asistente en el nombre de Jesús. Cuando él no podía ir a alguna predicación, me mandaba a mí. Por eso es que iba a me mandaban uno. Y yo predicaba en una iglesia bonita, hermano, de 200 años. Un auditorio de 300 personas, ¿sabes? Llegó así, una vez ido a la iglesia a predicar a los jóvenes. Pero ¿qué quiero decirle con esto? No tenía la formación ni el carácter. Yo mismo decía que estoy diciendo, no está bien. ¿Cómo hago para saber? Ahí me nació el gusanito de todo esto. Pero con todo eso trataba de ser lo más responsable posible. Pero eso era porque yo tenía esa convicción, me restringía, hermano. Y llevaba mensajes bíblicos, como fuera para jóvenes. Yo me había vestido como bicho, me quedó vestido como 50, pero lo que bueno me fue trabajar así, un poco de campo, ¿verdad? Yo llegaba vestido de saco y corbata, hermano. Porque a mí me enseñaba a ese pastor que un hombre y un siervo de Dios se vestía así. Y que uno era del hermano, si los jóvenes ven a un viejo que se quiere disfrazar de joven, con el pelo parado, me decía, con camiseta igual que ellos, no te van a respetar. Y esos jóvenes van a imitar, van a decir que sí se puede ser siervo de Dios a ese nivel, ¿no? Siempre. Confío en vos que siempre van a dar. Yo ni trabajo tenía esos días, ¿no? Allá andaba con aquel mantequilla con un millón de sacos. Siempre de saco y corbata, bien planchado. Así le predicaba al mundo. Que vean, hay hombres que sí pueden hacerlo. Ahora no. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema económico que estamos estudiando muchísimo? Tenemos que ser valientes. Esos temas que son de gran importancia, ni siquiera los presentamos. ¿Y por qué digo la vuelta por minuto pentecostal de todo eso? Para decirle, hermano, que lanzar la mano no es el pastor, no, de alza la mano, hermano, levanta, no. Hay un propósito y teóricamente tiene un significado potente. No es simplemente el hecho de que lo vean, que levantamos las manos, que le ponemos trifales, que rezamos, no. Hasta que alabanza, cuando levanto mis manos, mis caras cerradas.
nuevas fuerzas, tú me das. Y en el mundo pentecostal hasta lo enseñaban. ¿Ya ves a las manos así? Está bien. ¿Ya ves a las manos así? Está dando. Entonces, gloria a Dios, hermano, lo que el Espíritu va de la y la alabanza. Todo ahí. Entonces, uno en el público, ¿verdad? Levantaron las manos así, ¿verdad? Así lo enseñaban, se tomaban el tiempo, esos pequeños. Y cuando era de oración, recibiendo de la gloria de Dios, ¿sabían ustedes eso? Me quieren a la cosa de la profética, la profeta católica. Yo no sabía todo el tiempo, no vimos, pero cuando llegué, no tenía después que estábamos hablando de la bautista. Cuando llegué ahí, cuando llegué me dieron eso. Sí, cámbialo, da una experiencia diferente. Pero ahí el pedido es lo que le digo. Después, ya ahora la predicación, se va a ver demasiado lento, con todo respeto. Hay cosas que no están bien. Pero estos temas son importantes. ¿Cómo es? Y les pongo la experiencia. Cuando yo me levantaba a ese frente, hermano, digo, ¿qué pasa con mis hermanos? Yo he llegado a veces porque el pastor se me queda viendo y llego y me dijo, no, me llego y me paro, y como estoy viendo ese tutor, y ya yo casi digo, no, porque me está diciendo que me hinque, ¿verdad? Pero más por compromiso que realmente. Hombre, si algo estaba, la alabanza y caía, ¿verdad? ¿Cómo creen que yo me levantaba? A mí no me efecto psicológico. Y en todo lo que se practicaba. El efecto psicológico, no podemos desvirtuar, no podemos deshumanizar esa parte. El yo, o sea, esa onda. ¿Estás seguro que alguien me Señor, le gustará esa oración. Entonces, son detalles que teológicamente tienen un significado potente, profundo, amplio, y que nosotros estamos obligados a conocer. Eso no es por si ustedes quieren, eso es una obligación. Porque de repente con ese ardid, el diablo hace. Entonces, nos vamos al tema. Esto no era justicia, estábamos analizando las variables que lo rodeaban. Entonces, cuando alzar las manos para bendecir, es un término técnico que designa la acción del sacerdote que transmite al pueblo la bendición de Dios. El texto más claro en el que sin duda se estudió Lucas se encuentra en el eclesiástico Sirach. Nos presenta ampliamente el sumo sacerdote Simón elevando sus manos al término de la liturgia para decir al pueblo mostrado lo mismo que los discípulos de Lucas. Le pide concretamente a Dios que conceda al pueblo la alegría, esa alegría de que está lleno de los discípulos al regresar a Jerusalén. De esta forma, hermanos, el Evangelio de Lucas termina el templo, lo mismo que había comenzado en Lucas 1:5-25. Pero hay algo nuevo en esta última escena. El Evangelio empezaba con una liturgia sin acabar, ya que Zacarías no pudo bendecir al pueblo por causa de su mujer. Jesús, entronizado como sacerdote por su resurrección, acaba esta liturgia. Lo que pasa es que esta liturgia se celebra en Italia, o sea, fuera del templo, comienzo de una nueva era de la iglesia. Por tanto, Lucas nos da aquí la primera versión de su teología de la ascensión, con los materiales del Antiguo Testamento y la forma de la antigua tradición bíblica. Nos representa la última cristofanía o manifestación de Cristo bajo la forma de una espléndida visión de Cristo como sacerdote que bendice. Es una interpretación magnífica pero limitada
la iglesia no puede continuar en esa postura de concentración. Esa adoración es una actitud para el ambiente interior de la iglesia, pero está destinada a ir fuera al mundo. Los hechos prosiguen el evangelio. ¿Ok? Está bonito esta información, está bonita como lo que declara. Eso lo tenemos en el material que nos dio el pastor Reyes. Entonces, hermanos, estábamos en ese punto, alzados las manos. Es una palabra técnica que describe parte del oficio de ser sacerdote. A partir de ahora, ustedes deben ver cuando el pastor dice, levanta su mano, hermano, pues levanta, hermano. Pero nosotros debemos empezar por ahí. En el culto, la oración, la alabanza, tiene un significado potente, no es moralismo, no es una gana de ser ruido. Hay iglesias que sí, ¿verdad? Por lo menos ahorita aquí, porque venimos por ahí, 3 iglesias, 2 enfrente y una más adelante. Como que son competencias, como que fueran discotecas, por aquí hacen partido. Fuera negocio de discoteca, ¿verdad? No le digo discoteca, como que si fuera un negocio de discoteca, que ahí se trata de tener buena música, buen ambiente, ¿verdad? Entonces, cabal, una apuntando los vasos al frente y la del frente apuntando desde la ráfaga también. Y la otra, con los hermanos que han con vapores, son los aplaudiendo y con panderetas. Pero también con el ruido. Entonces, también ahí debemos de ser nosotros precavidos. Porque mi derecho llega hasta donde comienza el sacerdote. ¿Recuerda usted? Mi derecho llega hasta donde comienza el testimonio. Yo no puedo invadir la privacidad de nadie. Yo no puedo empezar esta clase diciendo que todos tenemos un ministerio, que ese ministerio no puede ser para respetarla. ¿Quién te acuerdas? Como una palabra. Ese criterio nos lleva a enseñar a respetar lo que todo humano tiene, que se llama dignidad. Todos tenemos dignidad y esa nadie nos la puede enseñar. Y mucho menos, y por eso puse de ejemplo al célebre apóstol. Ese Diego Bello, de verdad que no es ni apóstol, nada. No es ni hermano, no, es que mire, por todo lo que pasa ahí está claro. Y los frutos de ese señor es dinero. Dinero, porque pide piso como un degenerado. Lo invitaron a la toma del presidente, de la presidenta del mundo, a la toma presidencial. Y ahí salió diciendo que el esposo del primer ramo, que es extenderse la época, le había ofrecido una camioneta, una Praga, una camioneta Praga. Entonces él vive toda su vida desde esa fecha hablando de dichosas camionetas que ya el Señor se la quiere dar. Manda a contar al Señor para que todos tenemos el Praga, porque todos tenemos ahí ponemos el cargador del mundo, porque Dios quiere una Praga. Mire, los que usan redes sociales, métanse a cualquier perfil de pastores, que nadie los conoce, solo ellos, y vean qué es lo primero que hacen, es pedir piso, hermano. El siervo de Dios tiene que estar preparado a toda buena obra en su día uno, sin vergüenza de buscar. Para estar en esa toda buena obra, el siervo de Dios necesita una camioneta Tajo, año 2017, creo que era mucho años. Valía como $60,000 de vida. Ese sería el sinvergüenza. Y si usted veía la iglesia, no pasaba de 4 o 5 personas por culto. Esos son ladrones, son saqueadores, no son siervos, no tengan pena. El Señor no nos va a condenar, el Señor nos va a levantar una bocaza ahorita, no le va a levantar un padre, no, porque ya se ve. Ahora que usted conoce, no es que se vuelva juez, tiene la obligación de denunciar cuando algo está bien en esa mano. Tenemos la obligación de hacerlo. Y yo sí aplaudí a ese
hermano perfecto ahí de Honduras que se cree apóstol, ¿no? Entonces, aprender de la Biblia, no es que no se le permite, tiene un medio, por lo menos la Biblia, pero agarrarla para sacar la vida al otro, para insultar al otro, para hablar de la vulgaridad, mejor no vaya en la iglesia, mejor póngase, hágase, ¿cómo se llama esto? Porque están de moda stand-up, ahora, ahí le oye mejor, va a ser billete, porque el viejo muy vulgaridad, te dice unas cosas, unas vulgaridades que suenan más a chiste mexicano que a palabras de Dios. Entonces tenemos que conocer todo esto cuando no hay que salir del tema ni que no se relaciona con el tema que estamos viendo, pero tiene mucho que ver. Y lo identificamos para que vayamos conociendo y nosotros veamos. Yo le voy a decir mucho gusto que hermanos que nos digan para que nos vayamos trabajo a mano, pero tipo, vamos a la mano de posición. Ahora la mano no tiene la mente, entonces, hermano, vamos a lo mismo. No que quiera justificar tampoco que hable mucho de este Señor, porque no tengo que decir no. Lo traigo porque realmente es un caso de análisis. Aquí tenemos una maestría teológica, no existe, pero usted sabe que la maestría, esto se evita. Allá el docente llega como a presentar, hacer su presentación de PowerPoint, vamos a analizar el caso tal, una maestría que aprende solo el caso. Aquí fuera una maestría que estamos impartiendo, digamos, caso por caso. Cada sinvergüenza de esto, si la materia fuera descubriendo el sinvergüenza, aquí tuviéramos una maestría que la presentación, un caso por caso. Entonces, para esto, hermano, es importante que conozcamos estos temas tan fundamentales. Entonces, por ejemplo, la lectura que está en el material, al final del párrafo, o el párrafo final, perdón. De esta forma, el Evangelio de Lucas termina en el templo, lo mismo que he comenzado. Lucas 1, versículo al 25, que lo tiene, por favor. Lucas 1, versículo al 25. Lucas 1. Ahí comienza el 5 al. Vamos a leer los 5 versículos. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido con nosotros, tal como los personas transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por tanto, yo también, el señorísimo Teófilo, habiendo investigado todo con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. En tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Entonces, ¿a dónde comienza el Evangelio de Lucas? ¿Cuál es el primer acontecimiento que narra? Después de esa introducción y todo, comienza hablando del templo. Así mismo lo tenemos, hablando del templo. Porque recuerda también que en la cultura de la comunidad, por ejemplo, sí es cierto, ¿verdad? Motivo de descenso, motivo de orgullo, de todo, ¿verdad? Era una religión templista, basada en el esplendor del templo, en la majestad del templo, en la majestuosidad del templo. Entonces, siento yo que esa cultura le daban preponderancia.
Lucas inicia sus relatos y es importante esa versión. A mí me gusta esa Biblia de leído esa versión. Aquí tengo su mano, esa versión utiliza. Es importante buscar cómo Lucas le dice que lo ha ordenado únicamente, algo que la Reina Valera no va a eso. A eso todos los relatos cronológicamente. Entonces, muy bueno esa razón. Yo la empecé a leer el año pasado. Quiero tener la costumbre de leer la Biblia una vez al año, pero en 25 años de vida cristiana, la verdad, son apenas unas 14 veces de leído. Entonces, esta última, la estoy leyendo ya en la nueva versión, que ha estado lindísimo, ¿cierto? Entonces, hermanos, creo que ya para ir aterrizando, quisiera, antes de despedirme, que por favor nos enfocáramos en este tema y ustedes nos hicieron una pregunta, creo que todo estaba claro, antes de irse, me digan su aportación de la clase. Les ha parecido interesante ese tema, les ha parecido oportuno, les ha parecido que tenemos demasiado tiempo aquí, o realmente hemos comprendido la importancia de la sesión y de todos estos temas adicionales que nos platicaba seguir. Vamos a hacer para que me comprendan. Sí, hay cosas que nosotros las ignoramos. O sea, yo es el primer año de estudiar la Biblia, hay cosas que nosotros no sabemos. Y parte de eso, pues, para decir un campo de las manos y en la asunción de Dios por el propósito de corazón. Y sí, pues me parece que el mundo que ha tratado, y a veces un tiempo se hace corto. A veces las clases son algo amenas en el sentido de que participamos todos. Y sí, me parece. Gracias. Hermano de amigo, que es mi compañero, y ahora me siento raro enseñándole porque hermano de amigo, la clase que me ayudaba. Ese es lo que Dios ha permitido, hermano, porque la misericordia de Dios. Y no, bien interesante, hermano, y gracias también por el tiempo también que se toma usted a dar el tema. Y sí, también había cosas por eso de las manos, yo no lo sabía, porque casi solo estaba la línea bautista. Y sí es interesante, y cuando me hablábamos de bautista y de particulares, se me cruzó la idea. Y importante también agarrar esos tips que fomentan tanto ustedes como hermanos, como otras personas con las que uno habla. Porque uno, ya sea como miembro, como servidor de la iglesia, o como líder de un grupo que esté, uno va agarrando eso y lo va implementando en su iglesia. O sea, cosas buenas. Entonces, o sea, ¿qué vamos a hacer? Ya nosotros ya vamos casi de salida, pero ¿qué le vamos a enseñar a las otras generaciones? Y también, mi suegra me está llamando un día de eso, que me dice, ¿y qué le enseñar a sus hijos? Y le digo yo, eso cuando salga, cuando venga, le digo, no, me dice, ¿qué es? Me voy a hacer la pregunta que quiere saber. Entonces, es bastante interesante que a veces cosas pequeñas, pero digo como si cosas pequeñas, hacen grandes detalles en otras personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, pues. ¿De qué forma le vamos a transmitir a estas personas, ya sean adultos, ya sean jóvenes o niños, la palabra de Dios, a modo de que ellos no vean, así como usted, que lo mismo que es el mundo, lo mismo es la iglesia? Entonces, mejor me quedo tranquilo. Entonces, sí, bastante interesante, hermano, y gracias también por el aporte y el conocimiento. Gracias a ustedes, hermanos. Yo eso ya estaba hermano, no sabía la necesidad hasta ahora. Gracias a Dios de la plática. Decía,
En el mundo es una santa. Con mi hermano. Ah, sí. No, así arriba la mano. ¿Por qué no le van a decir eso? Por eso viene a ser toda la iglesia. Porque también lo otro es que cuando arriba las manos y con la pared, así que ten cuidado, perdón, hermano. Dígame. Siempre, sí había visto los temas, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay algo que sacar de las enseñanzas. Me parece importante que aprendamos todo esto por una sana doctrina, porque de alguna manera, sea de una forma u otra, vamos a estar delante de hermanos o de gente que no conoce de Cristo, y es una gran responsabilidad para uno. Si lo que va a hablar es algo sano, es algo de acuerdo a la palabra. Y sí, hay cosas que yo he aprendido mucho y me han impresionado y me han abierto más el panorama. Entonces sí, me encanta que se escoja esta forma la palabra de Dios. Bueno, gracias mi hermano, le agradezco mucho. La otra semana, por favor, avísenme a todos. Vamos a... Usted Algún hermano que tenga los días malos en la clase, pero dice que no pudo venir y que si puede mandar la tarea de mi mamá conceptual al grupo. sí, pero lo que pasa es que yo no estoy en el grupo. Pero usted tiene mi número. Sí, lo tenemos. Ah, usted lo va a repetir. Por favor. Entonces nos manda entonces algo. Sí, que me mande ella y usted me lo repite. O denle mi número, pues. ¿Ustedes entonces? ¿Perdón? Sí, exacto. Bueno, mi hermano, entonces, si gusta, vamos a hacer la vamos a hablar para despedirnos. Yo sé que no es un culto, pero